allí le llamamos ballestas. Y viene otro detrás. Y venía otro un gallo, eso. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Yo lo devuelvo todos, o sea que si lo quieres... Ah, claro, me lo llevo. Sí, lo sé. Muy buenas, compañera, muy buenas, compañero. Bueno, al fin ha parado el viento criminal que tuve estos días de atrás, que solo pude pescar a fondo, la verdad, con bastante buenos resultados. Saqué bastantes especies nuevas, saqué un bocinegro, saqué chucho, saqué un pez globo, saqué una pila de morenas. De hecho hubo un día que hasta ya me piré porque llevaba como 7-8 morenas, cada lanza una morena, y bueno, me aburría un poco. Bueno, además de pararse el viento, se ha parado el mar. Está como un plato, y aunque me ha costado de narices, he encontrado una apuesta que tiene una rompiente. A ver si la veis, porque tenemos el sol ahí bajito en el horizonte pegando de frente. Bueno, total, que he encontrado esta apuesta que tiene una rompiente bastante chula. Entonces, bueno, vamos a montar y cuando tenga todo montado os explico cómo vamos a afrontar la jornada. Bueno, pues vamos a usar la caña Cali Cunan Nightfall, la caña de prueba que me prestaron los compañeros de Troitamar de A Coruña. Va armada con el Shimano Zaragoza. Este carrete quizás es el mejor carrete que tengo, pero no me gusta usarlo a boya porque no tiene antirretroceso infinito. Entonces, bueno, lo utilizo más al plomín y tal. Quería haber traído el Tikka Tempest TT4000, que también me prestaron los compañeros de Troitamar, que sí que tiene antirretroceso infinito y es un carrete maravilloso, pero tuve un pequeño incidente con un pez ayer y me quedé sin la mitad de la línea madre. Entonces, bueno, tengo que recargarlo de línea madre. Y después vamos a probar con una boya, maldita roca volcánica que se engancha todo en todos lados, todo el rato. Madre mía. A ver. Ahí está. Pues eso, vamos a utilizar una boya Piker, porque nos permite una boya con montaje a correr, ¿vale? Que aguanta, que va muy bien para mares fuertes, va muy bien para mares suaves y sobre todo nos permite este montaje, pues tantear muchas capas de agua diferentes con mucha comodidad. Respecto a los cebos, me he traído pan Bimbo, unos poquitos langostinos y queso. Así que bueno, vamos a ir probando si nos funciona alguno de estos cebos. Nunca he pescado con pan de molde, ¿eh? Es mi primera vez. Así que bueno, a ver si me aguantan el anzuelo y demás. Y por último, me he hecho este engodo. Bueno, me he hecho. Aquí en el hierro está prohibido el uso de engodos animales, de engodos con sangre. O sea que totalmente prohibido engodo de sardina, de miga de bonito y todas esas cosas. Aparte que está muy controlado. Ya me pararon 2 veces para revisarme todo, o sea que me parece muy bien. Hay mucha vigilancia. Entonces, he comprado un engodo de estos que vienen en polvo de competición, que huele a queso, que tira para atrás. Lo he mezclado con pan rallado y agua y he hecho pues esta, bueno, no sé, este puré, por llamarle de alguna forma. Mirad, los cangrejos ya están viniendo al engodo. Bueno, a ver, mi experiencia con este tipo de engodos de competición
ha sido muy buena en puertos, en pescas muy finas en puertos, pero en general me ha dado resultados bastante malos en pedrero, lo que es la pesca del sargo así en rocas, acantilados, pedreros, roquedos y demás. Pero bueno, a ver, en principio creo que puede ser una ayuda extra, así que bueno, pues vamos a probar. Venga. Ay, me olvidaba de comentaros lo más importante. Y es que estoy bastante desconcertado porque yo he venido al Hierro porque ya desde noviembre, diciembre, octubre incluso creo, empecé a preguntar en grupos de Facebook, de pesca en Canarias, en foros y demás, a ver cuál era la mejor isla para la pesca del sargo en Canarias. Y casi de forma unánime, bueno, junto con la Graciosa, que lo que pasa es que el problema de la Graciosa es que no puedo meter la furgoneta, está prohibido. Entonces, casi de forma unánime me decían que lo mejorcito era el Hierro para la pesca del sargo. Y ya me empecé a mosquear un poco porque cuando pillé el ferry hace unos días de Tenerife al Hierro, conocí en el barco pescadores profesionales, conocí en el barco buceadores profesionales y tanto unos como otros me dijeron, ostras, creo que te has confundido de isla porque tiene una biodiversidad acojonante, de hecho es una capital mundial del buceo por su biodiversidad. Hay unos bicharracos increíbles, pero sargos, lo que es sargos hay muy pocos. Entonces, ostras, yo ya empecé a desconfiar, llegué aquí, me fui a una tienda de pesca, le comenté al dependiente también y me dijo lo mismo, que aquí hacer una pesca específica de sargos, la verdad es que es bastante complicado. Como os comentaba, me paró un par de veces también el... Uy, aquí está. Que estoy al lado del aeropuerto. Qué curiosos los aviones aquí que son de hélices. Bueno, como os digo, me paró también un par de veces el vigilante pesquero. Y lo mismo, aparte de un tío que tiene el culo pelado de revisarle las capturas a los pescadores, y me dijo que muy pocos sargos ha visto por aquí. He buceado un poco en 3 o 4 sitios y también la verdad es que, así como en Gran Canaria, por ejemplo, te echabas en cualquier playa y veías cardúmenes de sargos, pequeñitos evidentemente. Sabemos que los sargos a medida que se van haciendo adultos van siendo más solitarios y tal, pero encontrabas cardúmenes de sargos y aquí nada, aquí he visto de todo debajo del agua, pero sargos, bueno, he visto un sargo picudo, he visto un par de sargos breados, he visto un sargo común, pero así pequeñitos sueltos y entonces estoy un poco desconcertado en ese sentido porque no sé si me habré equivocado de isla. Si la verdad es que son tan escasos, pues mucho no podremos hacer, pero bueno, venga, vamos a intentarlo. Joder, no veo nada con el sol. Vale, acabo de localizar la boya. Me cago en 10. ¿Ves el antirretroceso? Qué útil es. ¡Uy! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ole! ¡Sí, señor! ¡Uy! ¡Guau! ¡Qué bueno! Bueno, primer sargo del Hierro. No está nada mal el tamaño. Sí, señor. Venga, chaval. Nos vemos cuando peses 3 kilos.
carajo! A ver si no me parte. Vamos allá. ¡Oh, vaya perrote! ¡Vaya perrote, chaval! ¡Buah! 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 ¡Chaval! ¡Buah! ¡Viva el hierro! Bueno, a ti no te digo nada, no hace falta que vuelvas. Abuelete, venga. Nada, pues aquí parece que se acabó la fiesta. Vamos a probar ahí, a ver. Opa, vamos a echar un poquito de pan con queso. A ver si los atraemos. A ver si hay alguno por aquí. ¡Qué gozada! ¡Qué buenos sargos en el hierro! ¡Oh! ¡Qué bonitos! ¡Por Dios! ¡Venga! ¡Vamos! Me cago en la leche, no confiaba yo en el langostino por el resto de experiencias en Canarias. Me traje muy pocos, así que mirad, estoy poniendo mini cachitos y este es el del sargo anterior, voy a reutilizarlo. Venga. Pues igual que en el otro sitio, aquí hemos sacado un par de ellos y ahora ya solo entran peje verdes, morralla. Bueno, se me montó un lío en la boya piker o boya de caneta, como llaman los compañeros portugueses, y es un coñazo volver a montarla porque hay que ponerle perlas de plástico, perlas de goma, plomo, no sé qué. Así que he aprovechado la ocasión para hacer un montaje muchísimo más simple, una boya de las del artesano David Juan Pablo, de las más pequeñitas, sin lastrar, aparejo mucho más discreto y más simple. Vamos a ver qué tal. Vamos a hacer una pequeña expedición allí, a probar, venga.
Bueno, voy a buscarme otra puesta, otra zona mejor dicho. Aquí las puestas ya están tocadas. Porque, a ver, esto mola mucho, donde estaba ahora, donde saqué este último sargo. Pero es muy complicado de pescar, porque tengo que pescar desde aquí, que está en seco. Y todo esto lo barre el agua. Muy peligroso ponerme ahí, evidentemente. Y, bueno, peligroso, más bien incómodo. Pero no quiero que me venga una ola encima. Y claro, tengo que trabajar desde aquí, la boya allí detrás. Entonces no hago más que enganchar. No hago más que enganchar la línea madre o la boya o el fluorocarbono. Así que estoy muy incómodo, la verdad. Venga, vamos a buscar otro sitio. ¡Qué guapo! ¡Oh! Madre mía, cualquiera se pone ahí. Está muy guapo, está para pescar el pión. Venga, este canal me gusta. Este canal, sabéis que tengo fijación con los canales. No sé si probar ahí antes de nada. Venga, vamos a... Sí, venga, vamos a probar ahí. Cuidado. Está petado de algas. Buah. Vamos a ver hacia más. Vamos a ver si hacia adelante está más limpio. Pues está un pelín más limpio. Sí que está un poco más limpio. Sigue habiendo algas, pero bueno, está más limpio. Es que lo que es la salida del canal me da un poco de miedo, porque está todo eso mojado. Y no sé, que mirad qué pedazo de olas hay aquí. Bueno, voy a pescar un poquito por aquí y voy a observar, a ver cómo se mueve el mar ahí. Si luego me siento seguro, me acerco allá a la punta. ¡Ey! ¿Qué eres tú? ¡Ole! ¡Jaja! Sí, señor. Sí, señor. Este es mi canal. Cuidado, cuidado. Me cago en 10. Uy, que va para allá. Vente para aquí. Sargazo. Vaya perrón. ¡Ole! ¡Qué pasada! Os dije que me daba buena espina este canal. Esto sí que es un canal guapo y no el de la ruta del sargo. Venga, chaval, te vas aquí mismo ya. Primer sargo pequeño del hierro.
Uf, la jornada empieza a tirar, empieza a tirar. Uf, mucho calor, muchas pateadas. Bueno, aquí ahora al final ya solo teníamos raya, como viene siendo habitual. Así que voy a acabar la jornada donde la empezamos, porque me queda muy cerquita de donde me estoy quedando a dormir, de una zona en la que estoy aparcando la furgo para dormir. Entonces, pues bueno, ya que tengo que ir a aquella zona, de todas, pues así aprovechamos y echamos algún lance más. Si sacamos algo más, fabuloso. Y si no, pues oye, ya hemos comprobado que hay sargos en el hierro y que los hay bien grandes. A ver si consigo llegar, eso sí, hasta allá, porque estamos en territorio comanche de cobertura y de datos. Y nada, estoy a 0 de cobertura. Entonces, bueno, estoy tirando por la carretera. A ver si cojo cobertura en algún momento y puedo poner Google Maps. Y llegamos allí. Venga. No sé lo que era, pero bueno, era un buen bicho y era rojo. Parecía un pinto, pero bueno, solo vi la mitad, luego se soltó. A ver si volvemos a enganchar. Bueno, eso no creo, pero otro igual. Ahora caigo, es que yo parece que nací ayer. Rojo y parecido a un pinto, evidentemente era una vieja. Qué raro, creo que no es nada habitual que piquen al langostino, pero bueno, venga, vamos a ver si cogemos algo. Nada, picaditas de morralla, pero nada más, qué raro. Pensé que algo sacaríamos aquí. Qué curioso. Estoy casi sin batería. Voy a darle un ratito más, pero voy a apagar la cámara porque, bueno, si por suerte volviese a ver algún momento de actividad, pues tener un poquito de batería para grabarlo. Pero bueno, es muy raro todo, muy raro. Pues no hay nada, no hay ni un puto pez. O bueno, o están todos ahí riéndose de mí y no quieren picar, que también puede ser. Pero me parece muy raro. Bueno, nada, lo dicho, voy a darle un poco más y si pasa algo, pues os lo cuento. Bueno, a ver, ¿qué coloco esto? Pues confirmado que las viejas, mirad qué buena vieja, entran al langostino. Es que estoy rateando, estoy explorando cada rinconcito del pesquero y nada, no hay indicios de vida, salvo esta picada. No es de las rojas como la de antes, pero bueno, mirad qué vieja más chula, ¿eh? Bueno, voy a echar un par de lances más y damos, si no, por terminada ya la jornada. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí la jornada. La verdad, no han sido muchos sargos, pero estoy muy contento porque por lo menos me he quitado el miedo de encima que me habían metido en el cuerpo ciertas personas de que había muy poquitos sargos. Y la verdad, yo no sé si realmente será una especie predominante o seguramente no lo sea, pero hemos dado con ellos. Cierto es que no le atribuyo en absoluto al engodo
el haberlos cogido, porque si os fijáis ha sido 1, 2, 2, 1, 1, ha sido en cada puesta, en las puestas que los hemos encontrado, hemos sacado 1 o 2. Entonces me ha parecido, yo he tenido más una sensación de jornada de pesca picoteando que una jornada de pesca con engodo, la verdad. Lo que reafirma un poco mi sensación general de que estos engodos de competición, a mí al menos, igual es que no los sé usar bien, no es lo mío, no. De hecho ni siquiera me gustan, pero bueno, al menos en mi caso nunca, y hoy una vez más se ha corroborado, nunca he entrado en una dinámica de sentir que estoy pescando con engodo. Ojo, en pedrero, en acantilado. En puerto sí, en puerto me han funcionado muy bien, en pescas muy finas. Pero bueno, lo importante, que hemos dado con los sargos, que hemos sacado perrotes y que estoy muy contento. Yo la verdad es que estaba un poco rayado, ya os comenté, porque bueno, quería estar pues unas cuantas semanas aquí en el Hierro. Tengo muchas cosas que hacer, estoy acabando todo el tema de la plataforma, de hecho ya está acabado todo el contenido, pero bueno, ahora toca hacer trabajo logístico, informático y demás, con los compañeros de la empresa con la que estoy trabajando. Y bueno, y todo eso quería hacerlo desde aquí, desde el Hierro, por eso tenía ganas de quedarme unas semanas. En caso de no dar con los sargos, pues evidentemente me marcharía antes de lo previsto, así que todo parece que me voy a quedar, y sabiendo que hay sargos, haré jornadas de sargos, y sabiendo que hay otras especies muy interesantes, no perder la oportunidad, sería tonto si lo hiciese, e intentaré hacer jornadas también de pescas de otras especies. Nada más, compañera, compañero, siempre te lo digo, no quiero ser pesado, pero la verdad es que darle un like al canal es algo que la verdad me ayuda mucho a mí o a cualquier otro compañero que tenga un canal de YouTube, porque nos ayuda a posicionarnos y al final todo eso repercute en los míseros céntimos o los poquitos euros que nos da YouTube. Pero bueno, todo ayuda y desde luego bienvenido sea cualquier pequeñita ayuda para poder seguir adelante con este proyecto. Así que si haces el favor, déjame un like, si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita. Puedes seguir a La Ruta del Sargo también en Facebook e Instagram. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo y buena pesca. Chao.